Bienvenidos, hoy vamos a analizar una fuente muy particular, una reflexión espiritual sobre la archiconocida historia bíblica de José y sus hermanos, en concreto del pasaje que se conoce como Parashá Vaigash. Una historia que lo tiene todo, ¿eh? Traición familiar, un reencuentro totalmente inesperado, los hermanos que venden a José como esclavo y años después se lo encuentran de virrey de Egipto sin tener ni idea. Un drama en toda regla. Exacto, es casi un guión de película. Pero lo que nos interesa no es tanto la trama, que la mayoría conoce, sino la psicología del protagonista en el momento clave. Cuando José se revela, en lugar de la venganza que cualquiera esperaría, suelta una frase que lo cambia todo, y esa frase es el núcleo de la fuente que tenemos delante. Y es una frase que, la verdad, desafía toda lógica humana. Esta visión, ser parte de un plan divino, y sobre todo, cómo la conciencia de ese plan puede en teoría desactivar por completo emociones tan destructivas como el rencor. Mm, Nos meteremos con dos conceptos que la fuente llama inteligencia espiritual y cero resistencia. Suenan bien, pero vamos a ver qué hay detrás. El objetivo es entender la filosofía y ver hasta qué punto se sostiene. Es un enfoque que pretende sacar un modelo de vida de un relato milenario. Un desafío interesante, desde luego. Pues empecemos por esa escena clave. José frente a sus hermanos. Están, lógicamente, aterrorizados. Esperan la muerte, la cárcel, lo que sea. Y entonces él les dice, y cito una versión de la fuente, «Ahora pues, no os entristezcáis, pues para preservar la vida me envió Elohim delante de vosotros». A ver, esto es mucho más que un simple «os perdono». ¿Qué está pasando por la cabeza de José en ese momento según este análisis? Y lo fascinante aquí, y lo que el texto subraya, es que José no está haciendo un esfuerzo por perdonar, no está reprimiendo la ira. Según esta interpretación, la ira, las ganas de venganza, simplemente no existen en él. ¿Y por qué? Porque tiene una conciencia plena de lo que llama el plan divino. Él no se ve a sí mismo como una víctima de sus hermanos, se ve como una pieza clave, un instrumento enviado por una fuerza superior, con un propósito que lo trasciende todo, salvar a su familia y a una nación entera del hambre. Entiendo la teoría, pero suena casi sobrehumano. ¿De verdad la fuente sugiere que una persona normal, después de ser traicionada por su propia sangre, vendida como esclava, encarcelada injustamente, puede simplemente no sentir rencor porque tiene una conciencia superior? ¿No hay una lucha interna? O sea, ¿es José un modelo realista para nosotros? Es una objeción totalmente lógica, y el texto la aborda de una forma sutil. No es que José sea un superhombre sin opciones. La clave, según esta visión, está en el cambio de perspectiva. El rencor nace de sentir que has sido víctima de una injusticia personal. Claro. Pero si crees firmemente que esa injusticia es en realidad una pieza necesaria en un puzzle mucho más grande y con un fin positivo, la emoción cambia. La fuente lo llama empoderamiento, autorrealización y paz. Es la capacidad de ver armonía donde el resto solo vería caos. Su corazón está limpio y eso le permite no solo perdonar, sino sentir compasión por el pánico que están sufriendo sus hermanos. Él ya está en otro plano de entendimiento. Vale. Esa idea de cambiar la perspectiva me lleva a uno de los conceptos más potentes que menciona la fuente. Y también de los más polémicos, ¿no? El de cero resistencia. Me gusta la imagen que usa de surfear sobre la infinita fuerza de su voluntad, pero seamos honestos, suena increíblemente difícil. Sí, sí lo es. Para mucha gente, cero resistencia podría sonar a resignación, a no luchar por lo que es justo. ¿Cómo distingue la fuente entre esta aceptación espiritual y la simple pasividad ante la injusticia? Es la pregunta del millón. Y la distinción es crucial. Cero resistencia no es pasividad. No significa no actuar. De hecho, la fuente pone un ejemplo muy concreto para explicarlo. El episodio con la esposa de su amo, Potifar. Ella intenta seducirlo. Y José no se queda quieto, actúa. Y actúa de acuerdo con sus principios. La rechaza y huye. Esa acción, que es moralmente correcta, tiene una consecuencia desastrosa. Acaba en la cárcel. Es la definición de una injusticia. Hacer lo correcto te lleva al peor sitio posible. Exacto. Y aquí está la clave de la cero resistencia. José resiste la tentación inmoral, pero no resiste la consecuencia injusta de su acto justo. La acepta. ¿Y por qué?
Porque según argumenta el texto, la satisfacción interna de haber actuado con integridad, lo que llama la satisfacción del justo, es una fuente de fortaleza tan grande que le permite sobrellevar la prisión. O sea que la paz no viene de fuera. Eso es. No viene de que las circunstancias externas sean favorables, sino de la coherencia interna. Cero resistencia es aceptar el escenario que te toca vivir sin que te destruya por dentro. Porque tu valía no depende de ese escenario, sino de cómo actúas en él. Es lo contrario a la pasividad. Es una acción interna muy potente. Entendido. No es resistirse al hecho de estar en la cárcel, sino mantener la integridad dentro de ella. Y aquí es donde el análisis se pone realmente interesante, porque coge esta idea del plan divino en la vida de José y la escala a un nivel casi cósmico. Usa su exilio como una gran analogía. Así es. La interpretación que ofrece es muy atrevida, la verdad. Sostiene que cuando José es vendido y exiliado a Egipto, la presencia divina no se queda en la tierra de Israel con su padre, Jacob. La tesis es que esa presencia abandona al patriarca y se va con José, con el exiliado, a tierra pagana. Espera un momento. Y no regresa a Jacob hasta que éste recibe la noticia de que su hijo perdido está vivo. Espera, porque esa idea es potentísima. Estás diciendo que, según esta fuente, la santidad o la presencia divina no está atada a un lugar geográfico sagrado, No. sino que sigue a la persona que está cumpliendo su propósito, incluso en las peores circunstancias. Exactamente. Incluso en el exilio. ¿Es esa la idea? Exactamente. Es un cambio de paradigma radical. La santidad es portátil, por así decirlo. Reside en la integridad de la persona, no en la geografía. Y a partir de ahí, la fuente reinterpreta otros conceptos. Por ejemplo, la famosa frase de pedir por la paz de Jerusalén. Que todo el mundo interpreta como pedir que no haya guerras, que haya paz en la ciudad. Pues esta visión le da una vuelta de tuerca. Argumenta que la verdadera paz de Jerusalén no es la ausencia de conflicto militar. La verdadera paz, la plenitud, solo llegará cuando regresen los descendientes de José, los exiliados, a quienes el texto identifica con el arquetipo de Efraín, su hijo. Porque si la presencia divina se fue con el exiliado original, con José, solo regresará cuando sus descendientes espirituales regresen. Pedir por la paz de Jerusalén es en realidad pedir por la reunificación de la familia, por el regreso de los perdidos. Y supongo que esa es la conexión con la actualidad. La fuente no está hablando de historia antigua. Está proponiendo que ese rol de hijo perdido, Exacto. que trae de vuelta la presencia divina, es un papel que alguien tiene que desempeñar hoy. A eso se refiere con la identidad efraimita. Precisamente. Aquí es donde la fuente da un giro muy particular y se dirige directamente a su audiencia. Toma esta figura histórica y la convierte en un arquetipo. Argumenta que hay un tipo de persona en el mundo, a la que llama efraimita, por Efraín, el hijo de José, cuya misión espiritual es precisamente esa, ser preservadores de la vida en medio del caos, ser un punto de estabilidad. Pero no habla de una genealogía de sangre, ¿verdad? No, es un linaje espiritual, un propósito de vida, ser, como dice otra tradición, la sal y la luz del mundo. Suena muy elevado, muy grandilocuente. Ser la luz del mundo. Pero es que ahí está el verdadero reto, ¿no? Es fácil hablar de un plan divino en una historia de hace milenios. Otra cosa muy distinta es ver el plan divino cuando discutes con tu pareja sobre quién saca la basura. Ya, claro. Vale, pero vamos a bajarlo a tierra. ¿Cómo funciona eso? Mi pareja me dice algo que me hiere. Mi instinto es defenderme, atacar, sentirme ofendido. ¿Cómo aplico ahí la cero resistencia sin que parezca que me estoy dejando pisotear? La propuesta es radical. Consiste en ver a esa persona, tu pareja, tu hijo, tu padre, no como un adversario, sino como parte de tu plan divino personal. Según esta filosofía, esa persona ha sido puesta en tu vida con un propósito específico para tu crecimiento. O sea que la discusión sobre la basura. Deja de ser una lucha de poder para convertirse en una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para practicar la humildad, la paciencia, para actuar con integridad en lugar de reaccionar, con el ego. Al hacerlo, cumples tu función de dador de vida en tu entorno más inmediato. Conviertes un conflicto potencial en un acto de construcción. Es un entrenamiento diario para el alma. Me parece fascinante cómo conecta algo tan místico con algo tan terrenal. Pero esto nos lleva a una pregunta muy práctica que se deriva de todo esto. Si todo es un plan y las personas son instrumentos, ¿cómo se hace para no enfadarse?
La respuesta que da es, de nuevo, un cambio de perspectiva total. Sostiene que si aceptas de verdad que una fuerza superior está detrás de todo lo que sucede, el enfado con otras personas pierde su lógica. Las personas son vistas como meros instrumentos. Y la fuente usa una analogía muy directa. Enfadarse con el instrumento sería tan ilógico como enfadarse con el martillo en lugar de con el carpintero que lo utiliza. Vaya, la idea de enfadarse con el carpintero y no con el martillo es una analogía potente, pero también un poco inquietante. Porque le quita agencia, le quita responsabilidad a la persona que te hace daño, ¿no? ¿No corremos el riesgo de justificar comportamientos dañinos si vemos a todo el mundo como meros instrumentos? Es una objeción muy importante. La fuente no sugiere que el comportamiento dañino esté bien o que no haya que ponerle límites. Volvemos al ejemplo de José y la mujer de Potifar. Él le pone un límite clarísimo. El cambio no está en justificar al otro, sino en gestionar tu propia reacción interna. La propuesta no es decir, pobre, es solo un instrumento, puede hacerme lo que quiera. La propuesta es decir, esta persona está actuando según su naturaleza, pero yo no voy a permitir que su acción destruya mi paz interior. Se llega a comparar a las personas que no actúan con justicia con animales que siguen su instinto. Uno no se enfada con un perro por ladrar, es su naturaleza. Es aceptar la realidad del otro sin que te contamine. Exacto. Piénsalo en algo tonto. Vas en el coche, alguien te cierra y le pitas enfadado. Esta filosofía te invitaría a pensar, esta persona es un instrumento para que yo practique la paciencia hoy. Es radical y desde luego no es fácil, pero cambia el foco por completo de la ofensa externa a la oportunidad interna. Reconozco que para parte de la audiencia todo esto de un plan divino y de ver a la gente como instrumentos puede sonar a pensamiento mágico, o incluso a una excusa para no afrontar los problemas de verdad. Aborda la fuente esta posible crítica. ¿Cómo defiendes que esta perspectiva es empoderadora y no una simple evasión? El administrador más eficaz de Egipto gestiona una crisis alimentaria mundial y salva a su familia. Su perspectiva espiritual no lo convierte en un místico pasivo y alejado del mundo, sino en la persona más práctica y resolutiva de todo el relato. Claro. La fuente defiende que esta mentalidad, lejos de ser una huida, es la herramienta psicológica más poderosa que existe. Te libera del peso del rencor, de la parálisis del victimismo, y te deja toda esa energía libre para actuar de forma constructiva en el mundo real. Es el máximo pragmatismo espiritual. Muy bien, pues para resumir todo lo que hemos explorado, esta fuente presenta la historia de José no como un cuento moralizante, sino como un manual de instrucciones para una vida plena. Las claves parecen ser, primero, la conciencia de un plan superior que, más que ayudar a perdonar, directamente anula el rencor de raíz. Exacto, lo vuelve irrelevante. Segundo, el concepto de cero resistencia ante las dificultades, que no es pasividad, sino aceptar las circunstancias sin que quiebren tu integridad interior. Y tercero, y quizá lo más importante, la idea de que este gran propósito divino no se cumple en gestas heroicas, sino en la calidad que ponemos en nuestras relaciones más cotidianas. En la familia, con la pareja, con los hijos. Justo ahí. Así es. La propuesta final es que esta conciencia no solo trae una paz puntual, sino un estado de felicidad y empoderamiento permanentes, un estado que es el fruto directo de vivir alineado con ese plan. Convierte cada rol que desempeñamos, por humilde que sea, hijo, amigo, compañero de trabajo, en una oportunidad constante para ser, en sus palabras, un dador de vida. Y como reflexión final, para que quienes nos escuchan se queden dándole vueltas, el texto deja una idea que lo engloba todo. Sí, y es una pregunta que va directa a la yugular de nuestra experiencia diaria. La idea es esta. Si se asume completamente la premisa de que todo es parte de un plan más grande y que las personas a nuestro alrededor son instrumentos en ese plan, ¿cómo cambia eso la forma en que vemos no solo las grandes injusticias, sino las pequeñas frustraciones del día a día? El atasco, el malentendido con un colega. El comentario sarcástico de un familiar, la conexión a Internet que falla en el peor momento. Si todo eso no son accidentes molestos, sino piezas de un puzzle diseñadas para nuestro crecimiento, ¿cómo reaccionaríamos? Es una pregunta que resuena mucho más allá de este texto y que nos invita a reevaluar nuestra respuesta automática ante casi todo lo que nos pasa.